Nadie espera que el golpe más fuerte venga de la persona en quien más confías. Nadie imagina que quien comparte tu cama pueda, al mismo tiempo, estar cavando el hueco donde quiere enterrar tus sueños. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Era jueves. Carol Martínez había dormido poco la noche anterior, como era habitual en semanas de entrega. La oficina estaba cerrada por mantenimiento, así que decidió quedarse en casa para adelantar revisiones de planos. Su apartamento en el piso 14, con paredes blancas, estanterías de diseño y luz natural abundante, siempre le había parecido un lugar seguro, un refugio entre tanto caos. Esa mañana, mientras tomaba su café negro sin azúcar y ajustaba el ángulo de su notebook sobre la mesa de mármol, notó algo fuera de lugar. Un sobre marrón sin remitente, discretamente deslizado debajo de la puerta. Lo abrió con desconfianza, esperando publicidad o algún aviso del condominio, pero el contenido la congeló. Eran fotocopias de correos electrónicos entre Marcus, su marido, y alguien llamado Ignacio Lira, director de una firma rival. En los mensajes, Marcus detallaba reuniones internas de su estudio, criticaba decisiones estratégicas de Carol y ofrecía información confidencial sobre nuevos proyectos. No lo podía creer. Sintió una punzada seca en el estómago, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente pudiera procesar. Durante segundos, el mundo se volvió completamente mudo. Solo podía escuchar el latido insistente de su propio corazón. La negación fue automática. Tiene que ser un malentendido, pensó, buscando explicaciones racionales a lo irracional. Marcus siempre había sido encantador, atento, incluso admirado por sus colegas por ser el marido perfecto. ¿Por qué arruinar todo? Se sentó en el borde del sofá con los papeles en la mano temblorosa y revisó cada hoja como si buscar una errata pudiera devolverle la realidad que conocía. Pero no había error. Había fechas, adjuntos, firmas, y entre todo ese mar de traición, lo más cruel era la frialdad de las palabras de Marcus. Carol no sospecha nada. Ella cree que ese cliente es suyo. Es cuestión de tiempo hasta que caiga. Cada frase era un cuchillo. El arquitecto brillante, el socio leal, el esposo incondicional, todo era una farsa. El vacío en su pecho empezó a llenarse lentamente de una mezcla peligrosa. Rabia, dolor, humillación. No lloró, no aún, porque sabía que esto recién comenzaba. Carol no era una mujer impulsiva. Siempre pensaba antes de actuar, y esa vez no sería diferente. Respiró hondo, dejó los papeles sobre la mesa y tomó su celular. No llamó a Marcus, no lo enfrentó de inmediato. En lugar de eso, abrió su carpeta de documentos confidenciales y empezó a cruzar información, fechas de entregas, correos internos de su equipo, propuestas que misteriosamente habían sido filtradas. Lo que antes le había parecido mala suerte o coincidencia, ahora tenía un patrón. Cada proyecto que Carol lideraba y que parecía prometer éxito, terminaba siendo adelantado por Lira Arquitectos, la firma rival. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo no sospechó de Marcus, que tantas veces se ofrecía a revisar sus presentaciones o ayudarla con informes estratégicos? Sentía rabia, sí, pero también una tristeza profunda por no haber escuchado su intuición, por haber confiado ciegamente. Revisó también la agenda compartida de Marcus. Ese día tenía una reunión con un cliente externo, fuera de lo habitual. Marcaba la dirección de un hotel ejecutivo en el centro. Carol guardó esa dirección. Algo le decía que si quería respuestas reales, tendría que ver por sí misma lo que estaba pasando. A las 11:15, ya vestida con un conjunto discreto y el cabello recogido, Carol salió de su edificio. No sabía con certeza qué buscaba. ¿Confirmación? ¿Una confesión en vivo? ¿Una imagen que cerrara el caso en su mente?
Lo único claro era que no podía seguir sentada, digiriendo una traición que no entendía del todo. El tráfico estaba denso, pero su cabeza lo estaba más. En cada semáforo repasaba los años de relación con Marcus. Los viajes, los brindis, los domingos de desayuno con jazz de fondo. Todo parecía tan lejano, tan irreal ahora. Al llegar al hotel, estacionó en una calle lateral y esperó. Desde su auto observaba la puerta giratoria. No pasaron ni 15 minutos cuando vio a Marcus salir. No iba solo. Un hombre alto, de traje azul y expresión tensa, lo acompañaba. Ignacio Lira. Se saludaron con palmadas en la espalda y caminaron en dirección opuesta a la entrada, conversando con familiaridad. La traición ya no era una sospecha. Estaba ahí, delante de sus ojos, como una verdad indeleble. Y por primera vez desde que encontró el sobre, Carol sintió como una lágrima le rodaba silenciosa por la mejilla. Pero no era tristeza. Era el inicio de algo más fuerte: determinación. Volvió a casa con el corazón latiendo como un tambor sordo, pero su mente estaba más clara que nunca. No podía derrumbarse, no aún. Tenía que pensar con estrategia, como en cada proyecto arquitectónico que lideraba. Sabía que un paso en falso podría costarle mucho más que una traición amorosa. Estaba en juego su reputación profesional, su empresa y la estabilidad de todo su equipo. Se encerró en su estudio y abrió un nuevo documento en su computadora. Empezó a anotar todo: las fechas clave, los nombres involucrados, los movimientos financieros sospechosos, incluso los mensajes del sobre anónimo. Cuanto más escribía, más comprendía la magnitud del engaño. Marcus no solo la traicionaba a nivel personal, la había estado saboteando sistemáticamente durante meses, tal vez años. Había robado información, desviado clientes, retrasado entregas intencionalmente. Y todo desde dentro de su propia casa. Esa idea le revolvía el estómago, pero también la empujaba a no quedarse en silencio. Si quería recuperar su vida, tendría que reconstruirla desde las ruinas. Y para eso, primero debía demoler todo lo que quedaba de aquella mentira. Esa noche, mientras cenaba sola por primera vez en semanas, recibió una llamada que alteró todo aún más. El número no estaba guardado, pero la voz al otro lado era clara, grave y directa. «Carol, soy Daniel Quintana». Carol se congeló. El hermano de Marcus. El mismo Daniel que, según Marcus, había desaparecido hacía años tras una discusión familiar y había cortado todo contacto con ambos. Su voz tenía un tono urgente, pero también cargado de culpa. Le pidió encontrarse esa misma noche, en un café discreto al norte de la ciudad. Al principio, Carol dudó. ¿Y si era otra trampa? ¿Y si Daniel también estaba del lado de Marcus? Pero algo en su instinto, ese que había ignorado durante tanto tiempo, le dijo que debía ir. Llegó al lugar poco después de las 10. Daniel ya la esperaba en una mesa del fondo, con una carpeta negra sobre la mesa. Al verla, se puso de pie y bajó la mirada. «No estoy aquí para pedirte perdón», dijo directo. «Estoy aquí para contarte la verdad que Marcus no quiere que sepas. Y créeme, es peor de lo que imaginas». La confesión de Daniel cayó como una luz. Durante casi una hora, le reveló detalles que Carol jamás habría imaginado. Marcus no solo vendía información a la competencia, había creado junto con Lira una red estructurada de manipulación empresarial, usando su cercanía con Carol para infiltrar decisiones estratégicas, retrasar licitaciones clave y desviar fondos. Daniel, en sus palabras, había sido parte del entramado al inicio, hasta que comprendió el nivel de corrupción y daño que estaban generando. Por eso se alejó. No murió, como muchos creyeron. Huyó. Cambió de país, de nombre y de vida, hasta que, al enterarse por terceros que Marcus seguía destruyendo todo a su paso, decidió regresar. Pero no había podido hablar con nadie. No confiaba en nadie más que en ella.
Abrió la carpeta y deslizó hacia Carol una serie de documentos. Transferencias, contratos falsificados, correos con archivos adjuntos que confirmaban cada palabra. Carol los miraba, pero sentía que el mundo giraba a una velocidad imposible de seguir. Estaba sentada, pero su interior colapsaba, como un edificio mal calculado. Sin embargo, no apartó la vista. No esta vez. Al volver al apartamento esa noche, Carol no durmió. Releyó los documentos, comparó fechas, buscó registros en su correo y hasta abrió conversaciones antiguas con Marcus para buscar coincidencias. Cada cosa encajaba. El rompecabezas de la traición se completaba con piezas dolorosamente precisas. Amaneció sentada frente a su laptop con una sola idea fija: proteger lo que había construido. Sabía que si hacía una denuncia pública sin pruebas irrefutables, todo se volvería contra ella. Marcus tenía aliados, influencia, contactos en la industria. No podía improvisar. Tenía que anticipar cada movimiento. Lo primero fue alertar discretamente a su equipo más cercano. Convocó una reunión técnica al día siguiente, sin mencionar nada de lo personal, pero comenzó a recuperar el control de las operaciones clave. Retomó clientes que Marcus había intentado manipular, reorganizó flujos de trabajo internos y contactó a una abogada de confianza especializada en delitos corporativos. Ya no se trataba de salvar solo su empresa, sino de impedir que alguien más viviera lo que ella había vivido. En medio del caos, Carol entendió que la única salida era enfrentarlo todo de frente, y eso implicaba arriesgarlo todo. La reunión con la abogada fue un punto de quiebre. Carol llegó con una carpeta repleta de pruebas, cronogramas, capturas de pantalla y copias físicas de los documentos que Daniel le había entregado. No se guardó nada. La profesional, una mujer de mirada aguda y palabras medidas, escuchó en silencio durante casi 2 horas. Al final, le dijo algo que Carol no olvidaría. Lo que tienes aquí no es solo un caso de traición empresarial. Es una conspiración sistemática. Y tienes 2 opciones: callarte y dejarlo pasar, o enfrentarlo todo y cambiar tu vida para siempre. Carol no dudó. Eligió la segunda. En los días siguientes, se convirtió en una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Fría, precisa, resiliente, reunió pruebas adicionales, grabó llamadas, recopiló contratos manipulados, cruzó datos financieros y hasta rescató correos eliminados con ayuda técnica. Cada descubrimiento dolía, pero la motivaba. Marcus no solo la había traicionado a ella, había puesto en riesgo a empleados, clientes y socios que confiaban ciegamente en su empresa. Esa responsabilidad la empujaba a seguir, incluso cuando el cansancio le nublaba los ojos. Durante ese proceso, Carol mantuvo una fachada impecable. En la oficina, seguía siendo la líder creativa, la mente detrás de los proyectos, la que daba ánimo y soluciones. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Marcus, mientras tanto, seguía moviéndose con la misma seguridad de siempre, creyendo que tenía el control. Pero Carol lo observaba todo. Sabía sus horarios, sus contactos, sus movimientos. No por obsesión, sino por estrategia. Cada pieza que recolectaba era una defensa para proteger lo que tanto le había costado construir. El punto de inflexión llegó una tarde de martes, cuando recibió un mensaje anónimo con un video adjunto. Era una grabación de Marcus y Lyra reunidos en una sala privada, negociando un nuevo sabotaje a una licitación pública que Carol había preparado con meses de antelación. El plan incluía desacreditarla profesionalmente con un escándalo armado. Ver eso fue como un disparo directo al pecho. No solo la querían fuera del juego, la querían destruida. Y ese día, Carol supo que no había más margen para dudas. Era el momento de actuar. Al día siguiente, Carol activó lo que había venido preparando en silencio.
Un informe detallado con todos los elementos recopilados, dirigido a la junta directiva de su empresa, a las autoridades fiscales y a un medio especializado en denuncias corporativas. Lo redactó con precisión quirúrgica, cuidando cada palabra, cada evidencia, cada hilo que conectaba a Marcus con la red de sabotaje. No buscaba venganza, sino justicia. La entrega de ese informe marcó el inicio de una tormenta. En cuestión de horas, comenzaron las llamadas, las preguntas, los correos tensos. Algunos socios reaccionaron con incredulidad, otros con indignación. Pero el documento hablaba por sí solo. Las pruebas eran contundentes. Marcus fue citado a declarar en instancias internas, y al verse acorralado, negó todo. Pero Carol ya no era la mujer que temía al conflicto. Se presentó ante el comité con serenidad, expuso los hechos uno por uno, y por primera vez en mucho tiempo habló con la voz de alguien que no tenía nada que esconder. Al terminar, hubo silencio. Luego, uno de los directivos, el más escéptico hasta entonces, simplemente dijo: «Gracias por tener el valor que nosotros no tuvimos». La caída de Marcus fue rápida, pero no limpia. En un intento desesperado, trató de manipular la narrativa, desacreditar a Carol, incluso insinuar que ella había fabricado todo por venganza personal. Pero la verdad tenía peso, y esa vez pesaba más que cualquier discurso hueco. La prensa especializada comenzó a publicar extractos del informe. Clientes antiguos compartieron experiencias similares. Y dentro del sector, la reputación de Marcus y Lyra se derrumbaba a cada minuto. Carol, sin embargo, no se permitía celebrar. No todavía. Aunque había logrado exponer la verdad, sabía que las heridas internas no cerraban con titulares. Lo que había perdido no podía recuperarse con un artículo o una indemnización. Había noches que aún despertaba con la sensación de estar siendo observada, traicionada desde algún rincón. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a cambiar. No era alivio ni felicidad, era dignidad. Después de tanto tiempo siendo manipulada en silencio, había recuperado su voz. Y esa voz, ahora, se volvía cada vez más firme. Pasaron semanas, la investigación oficial seguía su curso y Marcus, aunque aún no había enfrentado consecuencias legales severas, ya estaba fuera de la empresa, despojado de sus cargos y vínculos comerciales. Lyra enfrentaba auditorías intensas y su firma perdía contratos importantes. Pero para Carol, el verdadero proceso recién comenzaba. Con la tormenta mediática aún en el aire, decidió tomarse unos días lejos de todo. Se refugió en una casa que tenía en las afueras de la ciudad, un lugar al que casi no iba desde que comenzó su relación con Marcus. Allí, entre árboles y silencio, empezó a reconectar con algo que había olvidado, ella misma. Le costaba, claro. Algunas mañanas se despertaba con ansiedad, preguntándose si había hecho lo correcto, pero luego recordaba cada prueba, cada mensaje, cada traición, y volvía a sentir esa fuerza serena que la sostenía desde el día que abrió aquel sobre marrón. No estaba huyendo, estaba reconstruyéndose, no como la mujer que fue, sino como la mujer que había decidido ser a partir de ahora. En esa misma casa, días después, recibió la visita inesperada de Daniel. Ella lo había mantenido al tanto del avance del caso por mensajes, pero no lo había vuelto a ver desde aquella noche en el café. Daniel llegó con una expresión cargada de gratitud y algo más difícil de identificar: remordimiento. Sé que no puedo borrar nada de lo que ayudé a construir junto a Marcus, pero necesitaba agradecerte por haber confiado en mí, le dijo, mientras le ofrecía un paquete de documentos adicionales que había logrado recuperar desde su exilio. Era información valiosa que complementaba aún más las pruebas ya entregadas. Carol lo aceptó con una sonrisa leve, sin promesas ni expectativas. No estaba lista para hablar de perdón, pero sí podía reconocer la importancia de la verdad.
Hablaron por horas, sin máscaras ni rodeos. Por primera vez, Carol sintió que alguien entendía el nivel de daño que había sufrido, no solo profesionalmente, sino emocionalmente. Daniel no era un héroe ni un salvador, era apenas otra víctima que, como ella, había decidido dejar de callar. Al regresar a la ciudad, Carol tomó una decisión que sorprendió a muchos. Renunció temporalmente a la dirección operativa de su empresa. No porque se sintiera débil, sino porque entendía que necesitaba sanar sin el peso constante de la responsabilidad total sobre sus hombros. Designó a su mano derecha, Andrea, como encargada interina y se mantuvo como asesora estratégica. Desde fuera del epicentro pudo ver con más claridad las dinámicas que antes le pasaban desapercibidas. Detectó alianzas genuinas, pero también oportunismos, y aunque le dolía, tomó nota de todo. Era su forma de preparar el terreno para un regreso más consciente, más firme. Al mismo tiempo, comenzó una terapia que le permitió poner en palabras lo que llevaba años cargando sin saber. No era solo la traición de Marcus lo que le pesaba, era el silencio en el que se había acostumbrado a vivir. La forma en que minimizaba sus logros, justificaba las actitudes ajenas y se hacía pequeña para que otros no se sintieran incómodos con su brillo. Esa revelación fue tan dolorosa como liberadora. En una de sus sesiones, la terapeuta le hizo una pregunta que quedó flotando en su mente por días. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti, sin pensar en lo que los demás esperaban de ti? Carol no supo qué responder. Había pasado años construyendo para otros, para su empresa, para su equipo, para Marcus. Por eso, al volver a su rutina, decidió reservar una hora al día solo para ella. A veces salía a caminar sin rumbo. Otras, leía libros que nada tenían que ver con arquitectura. Incluso retomó el dibujo a mano, algo que había dejado en la universidad. Esos pequeños rituales, casi invisibles para el resto, comenzaron a marcar una diferencia enorme. Le recordaban que más allá de las estructuras, los clientes y los contratos, ella seguía siendo una mujer con pasiones propias, con sueños más allá del éxito profesional. Esa reconexión con lo esencial fue, quizá, la base más sólida sobre la que Carol comenzó a reconstruirse, porque ya no buscaba volver a ser la de antes. Ahora quería ser alguien nueva, alguien más fiel a sí misma. Con el paso del tiempo, Carol fue encontrando una estabilidad distinta, más honesta. No era una paz completa, las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían igual. Un día, mientras revisaba propuestas para un nuevo proyecto social de diseño urbano, recibió una llamada inesperada. Una organización internacional la había nominado para un premio de liderazgo ético en arquitectura. Alguien había enviado su informe como ejemplo de integridad y resiliencia profesional. Al principio pensó que era una broma, pero era real. Y aunque al principio dudó si aceptar la nominación porque le incomodaba la exposición pública, decidió hacerlo, no por ego, sino por lo que representaba. Una mujer que había sido traicionada y humillada ahora estaba siendo reconocida no por lo que soportó, sino por cómo enfrentó la adversidad sin perder su esencia. La ceremonia fue sencilla, sin cámaras de televisión ni discursos extensos. Pero mientras recibía la placa de reconocimiento, Carol sintió una calma interna que jamás había experimentado. No por el premio en sí, sino por la validación de haber sido fiel a su verdad. Esa noche, ya de regreso en casa, se permitió algo que no hacía desde antes de todo el caos: mirar álbumes antiguos. Revisó fotos de viajes, celebraciones, momentos en los que ella sonreía con una ingenuidad que ahora le resultaba lejana. No lo hizo con nostalgia, sino con ternura. Agradecía a esa versión de sí misma, porque fue ella quien, sin saberlo, plantó las semillas de la mujer que ahora era. Cerró el álbum, apagó las luces
y por primera vez en meses durmió profundamente. Al día siguiente se despertó con una energía nueva. No por lo externo, sino por lo interno. Tenía claro que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que ya no caminaba con miedo. Volvió a su estudio, encendió su computadora y escribió un manifiesto para su equipo. No hablaba de traiciones ni escándalos, hablaba de propósito, de ética, de reconstrucción, de cómo una empresa no solo se levanta con proyectos, sino con personas que creen en algo más grande que sí mismas. Al enviarlo, supo que algo importante acababa de empezar. El manifiesto causó un efecto inmediato. Sus colaboradores, incluso aquellos que habían dudado o se habían mantenido al margen durante la crisis, comenzaron a verla con otros ojos. No como una víctima, ni como una jefa distante, sino como una líder real, humana, que había atravesado el infierno y había regresado con las manos llenas de aprendizajes. Muchos le respondieron con correos sinceros, agradecimientos e incluso confesiones de momentos en los que también se sintieron traicionados o invisibilizados dentro del sistema. Carol se dio cuenta entonces de que su historia no solo la había transformado a ella, sino que estaba generando un cambio cultural en su entorno. Comenzaron a surgir iniciativas internas enfocadas en bienestar, ética y transparencia. Proyectos colaborativos que antes parecían imposibles, ahora fluían con una energía distinta. Y aunque aún quedaban heridas abiertas, ya nadie las escondía, porque Carol había creado un espacio donde el dolor no era un signo de debilidad, sino una oportunidad para construir algo nuevo. Un sábado por la mañana, mientras preparaba café en su cocina, recibió un mensaje inesperado. Era de Marcus. Breve, sin disculpas. Necesito hablar contigo. Solo quiero explicarte algunas cosas. Carol lo leyó con calma. No sintió odio, ni temblor, ni necesidad de responder de inmediato. Habían pasado muchas cosas, y aunque su historia con él había terminado con traición, también había sido parte de su vida. Guardó el celular sin responder, se sirvió el café y se sentó en su balcón. Miró la ciudad con una paz que no recordaba haber sentido antes. No necesitaba que Marcus explicara nada. Ella ya había entendido todo lo que tenía que entender. Perdonar no era olvidar ni justificar, era soltar el poder que el dolor tenía sobre ella. Y en ese instante, con el aire fresco golpeando su rostro, Carol supo que había llegado a un nuevo punto. Uno en el que ya no era una mujer que había sido traicionada. Era una mujer que había vuelto a sí misma, más fuerte, más libre. Y eso no necesitaba confirmación de nadie. Poco tiempo después, Carol fue invitada a dar una charla en una universidad de arquitectura. El tema, ética profesional y liderazgo en tiempos de crisis. Dudó en aceptar. Hablar en público no era lo que más disfrutaba, y mucho menos compartir algo tan íntimo con desconocidos. Pero comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era una herramienta. Una voz que podía resonar en personas que estaban atravesando situaciones similares. Se preparó durante días, no para impresionar, sino para conectar. Y cuando finalmente subió al escenario, frente a decenas de jóvenes, no leyó un discurso. Habló con el corazón. Les contó cómo la excelencia profesional no sirve de nada si se pierde el respeto propio, cómo la confianza no se regala, sino que se construye, y cómo la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en atreverse a levantarse cuando todo parece roto. Al final hubo silencio, y luego un aplauso largo, cálido, distinto. No era ovación, era gratitud. Después de esa experiencia, Carol comenzó a recibir invitaciones de otros espacios, fundaciones, empresas, incluso colectivos femeninos que veían en su relato una inspiración tangible. Ella no buscaba convertirse en una figura pública ni hacer carrera con su historia, pero cada vez que compartía su proceso, algo se movía en las personas, y eso le daba sentido. En paralelo,
retomó de lleno su rol en la empresa con nuevos principios, nuevas metas y una claridad que antes no tenía. Las decisiones ya no se tomaban desde el miedo al fracaso o la necesidad de aprobación, sino desde el propósito. Y aunque no todo era fácil, seguían existiendo desafíos, tensiones, momentos de duda. Ahora Carol sabía algo que antes no había entendido del todo. No importaba lo que los demás hicieran. Lo que verdaderamente importaba era cómo ella elegía responder. Y esa libertad, esa autonomía emocional, era su mayor conquista, porque después de tanto dolor, había llegado a un lugar donde ya no necesitaba que nada ni nadie definiera su valor. Un año después de la caída de Marcus, Carol recibió una invitación para participar en una licitación internacional. Era un proyecto ambicioso, la revitalización de un barrio marginal en una ciudad latinoamericana con enfoque en impacto social y sostenibilidad. Algo distinto a lo que solía hacer, pero profundamente alineado con su nueva visión de arquitectura. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Armó un equipo diverso, compuesto no solo por expertos técnicos, sino también por profesionales de áreas sociales, artistas urbanos y vecinos de la comunidad involucrada. Durante semanas trabajaron codo a codo, escuchando, proponiendo, adaptando ideas. Carol no dirigía con rigidez, sino con empatía. No imponía, articulaba. Y esa forma de liderar, nacida del dolor, pero alimentada por la transformación, se convirtió en el sello distintivo del proyecto. Ganaron la licitación, no por tener el diseño más ostentoso, sino por presentar una propuesta humana, real, viva. Fue entonces cuando Carol entendió que no solo había recuperado su carrera, la había reinventado. Durante la inauguración del primer espacio intervenido, una plaza multifuncional construida en colaboración directa con los vecinos, una niña se acercó a Carol y le entregó un dibujo. Era un retrato infantil, con trazos torpes pero emotivos, donde se la veía sonriente, rodeada de árboles y personas. Abajo, escrito en letras grandes, «Gracias por hacer de este lugar algo bonito». Carol se agachó, le sonrió a la niña y por dentro sintió algo que ni los premios ni los reconocimientos anteriores le habían dado: propósito. Porque más allá del diseño, del prestigio, de los contratos firmados, su trabajo ahora tenía raíz. Y en ese momento, frente a esa plaza llena de vida, con risas de fondo y gente caminando libremente, se prometió nunca más traicionarse a sí misma. Había pasado por un infierno, sí, pero había vuelto con fuego propio, y ese fuego ya no quemaba, iluminaba. Con el tiempo, Carol decidió documentar todo su proceso, no para publicar un libro ni dar entrevistas, sino para dejar un registro sincero de lo vivido. Escribía en las noches, a veces en la terraza de su apartamento, a veces en cafés tranquilos donde nadie la reconocía. Cada palabra que plasmaba era una especie de liberación. No omitía lo feo, ni adornaba lo doloroso. No buscaba hacer de su historia un ejemplo perfecto, sino un testimonio real. A través de ese ejercicio comenzó a sanar capas más profundas. Revivió momentos que había enterrado para poder seguir adelante, y al mirarlos desde la distancia ya no sentía rabia. Sentía compasión por la mujer que fue, la que aguantó más de lo que debía, la que se quedó en silencio cuando debió hablar, pero también sentía orgullo, porque esa mujer, con todo y sus dudas, fue quien puso en marcha la transformación, y sin ella, la Carol de ahora no existiría. Un día, releyendo esas páginas, se dio cuenta de que no necesitaba cerrar la historia con un final feliz, porque la vida real no funciona así. No hay cortes limpios, ni resoluciones perfectas. Hay avances, retrocesos, recaídas, momentos de claridad. Lo importante, comprendió, no era llegar a un punto ideal, sino seguir moviéndose desde un lugar de verdad.
Esa misma semana, organizó una reunión general con su equipo, no para hablar de proyectos, sino para compartir lo que había escrito. Leyó en voz alta un fragmento donde describía cómo se había sentido cuando todo se derrumbó. Al terminar, la sala estaba en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros se acercaron a abrazarla, y aunque al principio se sintió expuesta, comprendió que no había vulnerabilidad más poderosa que la que nace del coraje. Desde ese día, instauró una práctica mensual en la empresa, un espacio seguro donde cualquiera podía compartir lo que estaba atravesando. Y así, poco a poco, fue construyendo algo más valioso que una reputación, una cultura humana, auténtica y profundamente transformadora. En una de esas reuniones mensuales, una joven arquitecta del equipo levantó la mano tímidamente y dijo: «Gracias por enseñarnos que no hace falta ser perfecta para ser fuerte». Esa frase se le quedó grabada a Carol por días, porque durante años había confundido fortaleza con dureza, éxito con reconocimiento, liderazgo con control. Pero ahora sabía que lo más poderoso era mostrarse real, incluso cuando eso significaba aceptar las propias grietas, y que, a veces, esas grietas eran exactamente lo que permitía que entrara la luz. En una industria competitiva y exigente como la suya, hablar de emociones, de caídas, de traiciones, seguía siendo casi un tabú, pero Carol ya no temía romper ese molde. Había visto con sus propios ojos el impacto de ser transparente, y estaba decidida a no volver a esconder su historia. Porque si ella había podido reconstruirse desde el fondo, tal vez otras también podrían hacerlo si dejaban de luchar solas. Con los años, su historia se fue compartiendo de boca en boca, de equipo en equipo, de mujer en mujer. No porque Carol lo buscara, sino porque el ejemplo habla más fuerte que cualquier campaña. Nunca volvió a tener contacto con Marcus. Supo que había intentado reinventarse en otra ciudad, sin éxito. No le deseaba mal, pero tampoco le quedaba espacio para esa historia en su vida actual. Ahora estaba centrada en crear, en sostener redes, en acompañar a otras profesionales que pasaban por momentos difíciles. Le escribían desde distintos lugares del mundo, agradeciéndole por haberse atrevido a contar lo que muchas callaban. Y aunque a veces se preguntaba si estaba preparada para ser vista como una figura pública, una voz referente, volvía a lo esencial. Ella no era una heroína. Era una mujer que se había cansado de callar, que decidió enfrentar lo que parecía imposible, que se reconstruyó con lo que le quedaba, y que, desde ese lugar tan profundamente humano, seguía caminando, paso a paso, con los pies firmes sobre su verdad. Una tarde, al salir de una charla sobre liderazgo femenino en una universidad técnica, Carol caminó sin rumbo por unas calles empedradas del centro. El sol caía con suavidad sobre los edificios antiguos, y en ese paseo solitario se permitió hacer algo que no hacía desde el principio de toda esta historia: mirar hacia atrás. Pensó en la Carol que temblaba al abrir aquel sobre marrón, en la que tragaba su dolor para mantener la compostura, en la que se sentía rota, sola, usada, y luego pensó en quién era ahora. No era perfecta, aún tenía heridas, claro, pero había dejado de vivir a la defensiva. Había aprendido a poner límites, a escucharse, a sostenerse sin depender de nadie. Esa transformación no fue rápida ni mágica, fue dura, injusta, lenta, pero real. Y en ese caminar tranquilo, Carol entendió algo que ninguna victoria anterior le había enseñado. No hay logro más valioso que recuperar la paz con una misma. Sonrió con calma, no por lo que había ganado, sino por todo lo que había soltado. Esa noche, en casa, abrió una nueva página en su cuaderno. Escribió: «No me salvé, me construí, y sigo haciéndolo cada día». Cerró el cuaderno y lo guardó en su estante más alto, no para olvidarlo, sino para recordarse que la historia no termina ahí.
porque mientras existan mujeres como ella, que deciden enfrentar lo que otros esconden, que rompen el silencio, que se rehacen entre ruinas, habrá siempre nuevas historias por contar. Y si alguien preguntara cómo logró superar todo eso, tal vez no sabría explicarlo con precisión. Pero diría que empezó por un instante de absoluta honestidad consigo misma, y que desde ahí eligió no rendirse nunca más. Si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu like, comentar cómo te impactó, suscribirte al canal para más relatos como este, y compartir con alguien que necesite recordar que siempre es posible volver a empezar.